Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Ibarra y vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria pélvica. El contenido que vamos a abordar durante el video va a ser desde la definición de la misma hasta lo que es el tratamiento. Y bueno, comenzando con la definición, tenemos que la enfermedad inflamatoria pélvica se refiere a la infección que ascienda de lo que es la vagina o el cuello uterino hacia el endometrio del útero o que puede llegar incluso a las trompas de falopio o hasta los ovarios. Y en ocasiones no se limita únicamente a estos genitales internos o superiores, sino que debido a sus relaciones anatómicas puede llevar a generar una peritonitis pélvica o ya incluso en ocasiones más graves generalizada, una perihepatitis, como veremos más adelante, periapendicitis o un absceso pélvico. Pero en su manifestación clásica, esta enfermedad, el órgano de importancia con o sin formación de un absceso tubárico, pues es la trompa de falopio. Es la principal en esta enfermedad. Y como vimos al principio, esta es una enfermedad de índole infecciosa y debido a la naturaleza de estas bacterias, pues se le asocia con una enfermedad de transmisión sexual. A pesar de esto, hay otras causas que nos pueden llevar a desarrollar esta enfermedad, sin embargo son mucho menos comunes. En estas encontramos ya sea que la infección disemine por contigüidad a través de focos de inflamación que estén cerca de estos genitales, como lo podría ser una apendicitis, una ileitis regional o una diverticulitis, ya sea por diseminación hematógena de bacterias muy virulentas, como en el caso de Mycobacterium tuberculosis o Staphylococcus aureus, a pesar de que no sea tan común. Y ya raramente puede ser complicación de ciertas enfermedades tropicales, como lo es equistomosis. Todas las causas que acabamos de mencionar se podrán denominar primarias, pero podemos tener secundarias, ya sea cirugías invasoras intrauterinas, como lo sería una dilatación y un legrado, una interrupción del embarazo espontáneo, una inserción, tenemos que es un factor de riesgo muy importante, que es una inserción de dispositivos intrauterinos o incluso el propio parto. En cuanto a la etiología, como mencionamos en la diapositiva pasada, se asocia a bacterias que se pueden transmitir de forma sexual, siendo Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis las más importantes y más comunes para esta enfermedad. Sin embargo, a pesar de su frecuencia, tenemos que cada una actúa de manera diferente en lo que es la mucosa de la vagina, del cuello uterino y del útero. Neisseria gonorrhoeae, por su parte, tenemos que va a generar una respuesta inflamatoria directa tanto en el endocervix, endometrio y en las trompas de falopio. En cambio, Chlamydia trachomatis no sí ataca directamente, pero también tiene una respuesta inmunitaria del hospedador que daña el tejido hístico. Esto es una hipersensibilidad retardada o hipersensibilidad de tipo 4 que con la exposición crónica de Chlamydia trachomatis va a empezar a generar antígenos que las células inmunitarias del hospedador van a empezar a reconocer y generar sobre todo esta reacción inmune que obviamente pues va a dañarnos más lo que es el tejido. De ahí que como el raíz del daño entre estas dos sea Chlamydia trachomatis. A pesar de que las dos anteriores son las más comunes, no son las únicas. En Estados Unidos se han identificado varios anaerobios y facultativos, que son los que se encuentran en esta tablita. Y también es muy importante que a pesar de la relación de la enfermedad inflamatoria pélvica con infección de clamidia o gonorrea, en muchos casos vamos a encontrar que el cultivo para ambas bacterias es negativo. Entonces, en estos casos entra en juego lo que es la microbiota vaginal. Tenemos que dentro del moco cervical y la mucosa vaginal vamos a encontrar un perfil saludable, o sea, unas bacterias que nos van a ayudar a mantener la homeostasis en este ambiente. El principal agente que vive en esta zona
de manera totalmente fisiológica y sin hacer daño es Lactobacillus, que entre varias funciones tiene producción de ácido láctico que nos lleva a la acidificación del pH y así evitar la proliferación de bacterias posiblemente patógenas. Pero, ¿qué sucede cuando por algún motivo este moco se pierde? Bueno, que va a generar un perfil desfavorable, o sea, van a empezar a proliferar bacterias que no deberían estar en mayor cantidad y que estas bacterias son potencialmente causantes de una infección en tracto superior. Como apartado, tenemos que Mycobacterium genitalium es pues una micobacteria y con ese nombre vamos a ver un apartado más adelante en cuanto a esto, pero pues se asocia sobre todo a la cronicidad y de las manifestaciones pues más devastadoras que podría generar esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en 2014 el número de consultas iniciales por enfermedad inflamatoria pélvica en Estados Unidos fue de 51.000 casos y afecta con un 4% de prevalencia a mujeres entre 15 a 44 años según datos del 2013. Los factores de riesgo para desarrollar o para aumentar la susceptibilidad a padecer esta enfermedad tenemos una vaginosis bacteriana actual, antecedentes de haber tenido una cervicitis mucopurulenta, duchas vaginales que nos puedan alterar lo que es el moco cervical y la microbiota vaginal, inserción reciente de dispositivos intrauterinos o ya sea por iatrogenia, que en este caso pues por maniobras quirúrgicas intrauterinas como dilatación y curetraje. Hay factores protectores que son fáciles de entender. Tenemos que obviamente una, una ligadura de las trompas de falopio, pues va a impedir lo que es el pase de las bacterias hacia estas, cortándoles el camino para llegar a producir su cuadro. Y otro es los anticonceptivos orales, que como vamos a ver más adelante en una imagen, debido al cambio hormonal que generan en la mujer, pues cambiaría la composición, de lo que es el moco cervical y aumentaría la protección. También es muy importante tener en cuenta que las manifestaciones clínicas, generalmente cuando son causadas por Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis, van a estar muy relacionadas con lo que es el inicio de la menstruación. Por lo que, considerando este punto, podemos ver a la menstruación como un factor de riesgo. Esto tiene una explicación y la veremos más adelante en la fisiopatología. Un estudio con primates se dedicó a inocular de forma crónica, de forma repetida, a Chlamydia trachomatis. Y con esto se comprobó la teoría que se tenía sobre la respuesta inmunitaria que puede generar Chlamydia trachomatis, haciendo más potente el daño que pueda causar, ya que recordando, aquí no depende únicamente de la lesión directa de la bacteria, sino que también va a haber una respuesta inmunitaria que con daño colateral afecta el propio tejido del útero. En cuanto a tiempos, manifestaciones, podemos dividir a la enfermedad inflamatoria pélvica en tres: la aguda, la subclínica o subaguda y la crónica. Y las desglosaremos más adelante. Bien, ahora sí en la fisiopatología, tenemos que los organismos causantes de la enfermedad, como lo puede ser Neisseria gonorrhoeae, pueden alterar también directamente lo que es la barrera de protección cervical, o sea, el moco y la microbiota sana de la vagina. Entonces, cuando llega Neisseria gonorrhoeae y destruye esta protección, pues va a ocasionar el sobrecrecimiento bacteriano en esta zona y por lo tanto las bacterias pueden subir. Cuando no está Neisseria gonorrhoeae, o digamos que se elimina, y únicamente quedan bacterias patógenas, pero que son normales de la microbiota controlada, pues se teoriza que algunas mujeres ya con
polimorfismos genéticos puedan ser más susceptibles a que sus propias bacterias de la microbiota generen el cuadro de enfermedad inflamatoria pélvica. Y el otro aspecto que hablábamos hace un momento, tenemos que la menstruación, pues como tal no es un líquido que sea, o un desecho como tal, sino que pues es rico en nutrientes, y estos nutrientes van a ser utilizados por lo que son las bacterias como alimento y como otros nutrientes que pueden utilizar para proliferar y sobrevivir. Y esto pues también nos puede aumentar lo que es la fuerza, digamos, de las bacterias. Recordemos que Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae están muy asociadas con el inicio de la menstruación. Y bien, aquí tenemos una pequeña imagen del Schwartz de propedéutica, en el que encontramos los diferentes cambios en distintos aspectos de la anatomía y fisiología femenina respecto a los días del ciclo menstrual. Siendo así, porque cuando aumenta, cuando empieza lo que es el periodo, se puede asociar claramente que el moco va a permitir mayor penetración de espermatozoides al ser más ramificado y mayor transparencia. Y pues si vemos a las bacterias como un espermatozoide, pues podríamos deducir que también en este tiempo pueden acceder de una manera más sencilla hacia zonas superiores de la vagina. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos primeramente la endometritis, que esta es la afectación únicamente del útero, pero con las salpinges, ovarios y el peritoneum normal. A pesar de que en estudios se manifieste como un lugar intermedio entre la enfermedad inflamatoria pélvica subaguda o subclínica y la salpingitis, pues podemos ver este cuadro clínico como una etapa inicial de la enfermedad, que tarde o temprano progresará a la salpingitis. Pero como tal, cuando únicamente está afectado lo que es el endometrio, lo que vamos a tener son distintos síntomas, pero de una característica leve. Vamos a encontrar sobre todo dolor a lo que es la palpación bimanual del útero durante la exploración ginecológica. Vamos a encontrar dolor en los cuadrantes abdominales inferiores, una fiebre generalmente mayor a 38 grados, un aumento en la velocidad de sedimentación eritrocitaria mayor a 15 metros por hora, y en caso de que hubiera una peritonitis o una inflamación muy grave del endometrio que toque lo que es el peritoneo, pues un signo de Bloomberg positivo o el signo de rebote. Ahora con la salpingitis, que como mencioné al principio, es la manifestación clásica de esta enfermedad, tenemos que de manera normal va a iniciar con lo que es una secreción vaginal amarillenta o fétida, porque la bacteria al inicio pues sube por lo que es la vagina y el canal cervical, el cuello uterino. Y esto puede progresar ya con dolor en cuadrantes inferiores y con una hemorragia uterina normal que puede ser antes del dolor o durante el mismo. Pero una vez que la bacteria, como se acaba de observar aquí, viaja como tal ahora hacia la trompa de Falopio, van a aparecer otros signos y síntomas. Entre los signos tenemos que va a continuar la hipersensibilidad uterina, pero ahora con la palpación y el movimiento de los anexos vamos a encontrar igualmente dolor. Se pueden encontrar ya náusea y vómitos, la fiebre persiste, así como los datos de reactivos de fase aguda, y pues obviamente puede haber dolor en cuadrantes inferiores. En algunas mujeres tenemos que pueden cambiar el orden de estos síntomas o incluso aparecer otros. Tenemos que en un 40%, cuando la infección está limitada a lo que es el cuello uterino y la vagina, el sangrado puede preceder antes que al dolor. En un 20% de las mujeres encuentra disuria y signos y síntomas de proctitis, como lo puede ser dolor anal, tenesmo, pujo, secreción o hemorragia rectal.
En un 50% podemos encontrar en los anexos, en las trompas de falopio, en los ovarios, un edema y únicamente en un 25% un tumor en anexos. Este tumor no necesariamente es de índole neoplásico, sino como vamos a ver más adelante, lo más frecuente es que es un absceso. Hay dos cuadros que son muy raros, generalmente complicaciones. Tenemos la peripatitis y la peripendicitis. La perihepatitis aparece en un 5% de lo que son los casos y pues es cuando la bacteria migra de lo que es de la trompa de falopio hacia la cápsula de Gleason, la del hígado, lo que va a ocasionar que ésta se dematice, se hinche y empiece a generar lo que son exudados con adherencias fibrosas entre el peritoneum visceral y parietal, similares a lo que es una cuerda de violín. Y pues esto nos puede generar lo que es una hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho, obviamente recordando que pues el dolor es generado por la cápsula, no por el hígado como tal, ni por la vesícula biliar. Y en un 5% de los pacientes que se sometían a una apendicectomía por sospecha de este cuadro de apendicitis, pues se encontró que era secundario a esta enfermedad inflamatoria pélvica. El cuadro de la peripatitis también se le conoce como el síndrome de Fitz-Hodge-Curtis. Y en este síndrome, pues es como tal la perihepatitis secundaria a la enfermedad inflamatoria pélvica. En estos pacientes se suele encontrar anticuerpos contra Clamidia trachomatis elevados, ya que pues es una de las principales bacterias causantes de esta enfermedad. En 3 a 10% de los pacientes que lo padezcan, el dolor en el cuadrante superior derecho puede solapar el dolor de los cuadrantes inferiores abdominales, lo que es importante, ya que puede hacernos confundir en pensar en casos, por ejemplo, de una colecistitis, ya que únicamente el paciente va a referir dolor en el cuadrante superior derecho, y dejar de lado el foco primario de la infección, que sería en el útero, en las alpinges. Entonces, ¿cómo podemos corroborar esto? Bueno, porque en estos pacientes, como únicamente se afecta lo que es la cápsula, la función hepática, o sea, albúmina, factores de coagulación, tiempo de protrombina, suelen ser normales, así como la ecografía, pues va a mostrar una vesícula biliar y sus vías de manera sanas. Y aquí tenemos imágenes de este síndrome, que como se observan las adherencias entre los peritoneos y la cápsula, pues simila lo que es unas cuerdas de violín. Y lo que les mencionaba, que la presencia de cervicitis mucopurulenta e hipersensibilidad pélvica en una mujer joven con un dolor subagudo de tipo pleurítico en el cuadrante superior derecho, o sea, lo que decíamos hace rato que nos podría hacer sospechar de una colecistitis. Bueno, hacemos una ecografía y si en la vesícula biliar y si la vemos normal, pues ya nos sugiere que el diagnóstico es este. Además, que la presencia de la cervicitis mucopurulenta e hipersensibilidad a la exploración ginecológica, pues ya nos da muchas más pistas sobre que el origen fue en la pelvis. Hay algo importante que es el absceso tubárico, que vamos a tener que inicia cuando la infección permite que se adhiera la trompa de falopio al ovario, generalmente cuando una piosalpinge, que veremos más adelante. Cuando la trompa se adhiere al ovario, pero todavía se alcanza a distinguir, se le denomina en la ecografía como un complejo tubo ovárico. Y si se pierden los planos císticos y la posibilidad de diferenciar cuál es la trompa y cuál es el ovario, ya se le denomina un absceso tubárico, que puede abarcar estructuras vecinas y empezar a causar una malformación, más bien una destrucción anatómica, perdón, que es lo más grave que puede llevar a esta enfermedad, como se observa en la imagen de aquí arriba, o romperse y generar peritonitis, llevándonos a una peritonitis pélvica primero y posteriormente una peritonitis generalizada. Tenemos que sus manifestaciones clínicas van a ser las mismas que vimos anteriormente en salpingitis, endometritis, pero pues ahora se va a detectar
cuando palpamos los anexos durante la exploración bimanual ginecológica. Y los microorganismos más encontrados que puedan generar este cuadro son Escherichia coli, bacteroides, Streptococcus y Streptococcus. Aquí vemos una ecografía transvaginal que muestra una piosalpinge que se adhiere como tal a lo que es el ovario derecho y al ovario izquierdo. Sin embargo, vamos a ver que aquí todavía se pueden distinguir. Entonces aquí sería un complejo tubovárico. Y acá nos muestra una TAC que muestra una piosalpinge con un trayecto tortuoso que está adyacente al útero. Si se fijan, esta es la salpinge izquierda, perdón, y la derecha, la diferencia entre las dos, aquí está con bastante exudado supurativo. Aquí vemos imágenes, igualmente un TAC cuando ya se está drenando a través de un catéter en cola de cerdo para permitir la salida del líquido purulento. Bien, dentro de las secuelas que pueden quedar por este cuadro, tenemos una infecundidad de factor tubárico, o sea que lo que falla en el proceso del embarazo son las trompas de falopio, generalmente por la disminución de su peristaltismo. Puede aumentar la incidencia de embarazos ectópicos y un dolor pélvico crónico. Ahora, en cuanto a la clasificación temporal que vimos en la epidemiología, tenemos que en la subclínica pues no hay síntomas como tal, por lo que el diagnóstico se piensa cuando la mujer no se puede embarazar y al hacerle estudios encontramos pues anticuerpos contra las principales bacterias causantes de la enfermedad inflamatoria pélvica positivos. Si realizamos una laparoscopía a estas mujeres, encontraremos que de manera externa, o sea, de manera fuera de las salpinges, estarían normales en la mayoría de los casos y rara vez encontraremos adherencias o hidrosalpinges. Pero si por X o Y razón entráramos a la salpinge, veríamos aplanamiento de la mucosa, debilitación del epitelio y del epitelio secretor. En la aguda, este sí es el cuadro clínico clásico de lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica, que esta, la aguda, inicia cuando la mujer empieza a menstruar, por lo que veíamos anteriormente que el líquido menstrual, la sangre menstrual, puede ser un factor de crecimiento para las bacterias. Aquí vamos a encontrar obviamente pues dolor también en lo que son los cuadrantes abdominales inferiores, un dolor a la palpación bimanual del útero y sus anexos, así como presencia de secreción mucopurulenta con un espéculo vaginal y entre otras pues dispareunia, o sea relación a tener relaciones sexuales, dismenorrea y pues son todas esas que ya las vimos anteriormente. Para el diagnóstico de esta tenemos que, ya sea si la paciente tiene hipersensibilidad en el útero, en los anexos o se desencadena un dolor al mover el útero, pues con que tenga uno de estos de acá abajo, el diagnóstico clínico prácticamente está hecho. También, en cuanto a los estudios de imagen que puedan ayudarnos, tenemos que hay controversia entre el uso de la laparoscopía, pero pues esto hablaremos más adelante. Primeramente, la ecografía nos puede dar todos estos datos indicativos de una enfermedad inflamatoria pélvica aguda, pero lo más importante que nos puede dar la ecografía es identificar abscesos, ya que esto cambia completamente el tratamiento. Y si le aplicáramos un Doppler, pues va a mostrar vascularización importante con un flujo sanguíneo de baja impedancia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que dentro de las trompas de falopio va a haber una hiperemia, que puede ser congruente con la inflamación que se está dando en ese lugar. En cuanto a la laparoscopía, tenemos que en países escandinavos se practica laparoscopía en toda mujer que se sospeche de enfermedad inflamatoria pélvica para confirmar el diagnóstico. Y los datos que nos confirmarían esto, pues era una hiperemia de la serosa tubaria, edema de la pared de la trompa y un exudado purulento de franjas, lo que es la piosalpinge. Pero
Como no en todos los países se está al alcance y la facilidad, tanto económica como de tiempo, de realizar estas laparoscopías, pues hay criterios clínicos y laboratoriales, que en este caso son los criterios de Hachu y colaboradores, que si se cumplen los 7, tendremos el diagnóstico en un 97%. Y como vemos, pues son, sobre todo aquí la mujer soltera, se refiere a mujer con múltiples parejas sexuales, una tumoración en anexos, una edad joven, menor a 25 años, temperatura mayor a 38.5 grados centígrados, presencia ya sea de Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis en material cervical, moco cervical, secreción purulenta por la vagina y velocidad de sedimentación eritrocitaria mayor a 15 milímetros por hora. Como vemos, prácticamente si encontramos cualquiera de estos, sobre todo 6 o 7, pues nos ahorraríamos mucho la laparoscopía y únicamente necesitaríamos la ecografía, que es mucho más económica y rápida, para descartar la presencia de un absceso tubárico. Y en la crónica tenemos que es aquella que dura más de 30 días y dentro de las causas aquí ya son muy diferentes a las que vimos anteriormente. Generalmente estas son bacterias más virulentas y tenemos o más patógenas, perdón. Tenemos Actinomyces israelí, Mycobacterium tantogenitalium como tuberculosis. Y pues tenemos que estas se identifican con mayor frecuencia en las mujeres que presentan un dispositivo intrauterino, lo que sugiere que pues propiamente hayan sido contaminadas por estos dispositivos. En ausencia de síntomas, el tratamiento es conservador con antibióticos como los que veremos más adelante, pero cuando ya es sintomático, los antibióticos se dan en un ciclo intravenoso de 4 a 6 semanas, seguido de vía oral por 6 a 12 meses. Como vimos al principio, Mycobacterium tuberculosis, aunque es rara en Estados Unidos, pero al menos aquí en México es endémica, pues tenemos que pueden originarse incluso este cuadro pélvico por una tuberculosis pulmonar. Como vimos, se cree que se transmite por diseminación hematógena. Y es importante que cuando veamos una infección, una masa pélvica, ascitis, inflamación del epípleon y punteado o engrosado peritoneal, pensemos en un cáncer, una neoplasia. Sin embargo, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis puede causar esto. Y bien, para el diagnóstico diferencial, aquí tenemos todo lo que ya vimos anteriormente de la enfermedad inflamatoria pélvica y lo que nos ayuda a diferenciar, por ejemplo, de una apendicitis es que los síntomas gastrointestinales aparecen antes más bien aparecen a mayor tiempo en estos cuadros de gastrointestinales y en la salpingitis pues sería secundario a todo esto de aquí. En los síntomas de apendicitis pues encontraremos aversión a los alimentos, así como náuseas, y sobre todo que no está nada relacionado con lo que es el ciclo menstrual. Y el embarazo ectópico, pues obviamente tendríamos que buscar, lo que es la fracción beta de la gonadotropina cariónica humana, que en caso de ser positivo, pues ahí tenemos el diagnóstico. A pesar de lo que mencionamos anteriormente, la laparoscopía es el gold estándar, pero eso no quiere decir que sea el de primera línea. Los criterios que sí necesitamos saber para cuándo aplicar la laparoscopía son estos de aquí. Cuando haya un dolor o un tumor pélvico unilateral, cuando haya una ausencia de infección en la parte inferior genital, pero hay un cuadro de enfermedad inflamatoria pélvica, cuando la mujer no haya menstruado por un periodo, lo que nos indicaría más a lo que es un embarazo ectópico, obviamente una prueba de embarazo positiva, pero si esto genera todo el cuadro inflamatorio, pues ya nos haría pensar igualmente de una localización ectópica o cuando la enfermedad inflamatoria pélvica clásica, digamos, fue refractaria al tratamiento. Y el tratamiento aquí lo tenemos. Tenemos un ambulatorio y el parenteral. Que el parenteral es cuando la mujer tiene que hospitalizarse y tenemos que, si la mujer tiene un absceso tubovárico, sí se debe hospitalizar, sobre todo por los riesgos que pudiera tener una complicación del absceso. Pero en cambio, en un ambulatorio, pues tenemos este régimen terapéutico
Y importante agregar metronidazol para cubrir anaerobios, vaginosis bacteriana en caso de que esté presente, tricomoniasis o si la paciente tuvo una instrumentación ginecológica en menos de 3 semanas. La CDC nos habla que podemos iniciar el tratamiento empírico, o sea, antes de confirmar la bacteria, en mujeres jóvenes con vida sexual activa, donde el dolor pélvico no se puede atribuir a otra causa y demuestre mayor a uno de estos criterios. Entonces, prácticamente se podrá iniciar con la clínica si se detecta a tiempo lo que es el tratamiento empírico y evitarnos bastantes complicaciones y tiempo al paciente por una mala praxis. En cuanto a lo quirúrgico, pues tenemos que esto solo va a formar parte del tratamiento cuando hay una amenaza de rotura o como tal una rotura de lo que es el absceso para drenar un absceso que sea grande o cuando la enfermedad es refractaria. La histerectomía y la salpingo-oophorectomía tenemos que va a ser el procedimiento de elección. Aquí esta imagen, a pesar de que nos diga que es total cuando hable de lo que es únicamente el útero, total se referiría a que abarque también sus anexos. Y radical, obviamente es esto de aquí, pero en cuestiones oncológicas se lleva hasta lo que es el tercio inferior de la vagina y ganglios linfáticos regionales, dependiendo pues de la situación que se necesite. Y bueno, esto sería todo. Espero les haya servido la clase y gracias.